Bueno, en realidad lo que voy a compartir ahora no lo he preparado esta semana. En realidad ha tomado años lo que vamos a compartir en esta mañana. Y una vez, siendo pequeño, cuando los televisores eran blanco y negro, ¿cuántos de los que están aquí nunca conocieron televisores de blanco y negro? Ay. Televisores blanco y negro, hay uno nomás. ¿No conocieron televisores blanco y negro? Ah, sí, hay más, claro. Imagínense. Habían televisores blanco y negros. Imagínate. Ahora, ¿cuántos de ustedes están conmigo en el hecho de que poder usar un aparato telefónico y ver a la otra persona era algo que se le daba solamente a los espías? ¿Se acuerdan? Cuando éramos en una etapa de nuestras vidas y el alucinar que una persona tuviera un teléfono, primero, el mismo hecho de tener un teléfono en la mano era algo de máxima tecnología. Y peor, que a través de ese teléfono pudieras mirar a otra persona, ¿verdad? Al otro lado del mundo. Y peor, a través de ese teléfono poder hacer televisión, porque es lo que ahora tenemos, y transmitir y producir, eso era algo lejanísimo. ¿Cuántos tuvieron esa experiencia, no? ¿Tan viejos soy? Ah, ya, son los únicos. Entonces, pero esa era así, ¿no? Y el hombre es capaz de hacer obras descomunales. El hombre es capaz de hacer obras impresionantes, ¿sí? Y una de las cosas que me acuerdo vi cuando era así pequeño, y yo no sé por qué me impresionó tanto, y era acerca de un pintor muy conocido en ese tiempo, ¿sí? Miguel Ángel, para ser precisos. Y resulta que me impresionó porque este hombre era excéntrico y el Papa, que en ese tiempo regía la Iglesia Católica, le pidió a él que pintara la Capilla Sixtina. Sí, me impresionó porque tenía que subirse muy alto y pintar en una zona muy oscura. Dice que esto duró 4 años para pintar. Y al final creó una de las obras más prodigiosas que un artista pudo haber hecho. De hecho, este pintor, escultor, y hace tiempo atrás, visitando Trujillo, estuve en la plaza de Trujillo y entré a una de estas iglesias católicas, un templo católico, y por el hecho que soy cristiano, evangélico, no estoy ciego al arte. Entonces yo pude entrar y pude ver allí el arte de la iglesia allí, y hermoso, ¿no? Uno puede ir por el centro de Lima y también ver todo el trabajo de años que hay, esas esculturas que hay. Y lo que hizo este pintor fue descomunal. Uno queda asombrado. Usted puede, disculpe que no tenga la foto, pero usted puede luego googlear y buscar ahí la Capilla Sixtina y es impresionante. Los hombres son capaces de hacer obras maravillosas. Una obra maravillosa que el hombre ha hecho, del cual nosotros los peruanos nos sentimos muy orgullosos, es Machu Picchu, ¿no? ¿Cuántos han conocido Machu Picchu? No puedes ir al cielo si no has conocido Machu Picchu. ¿Ven? Pero la verdad es como transportarte, ¿no? Es maravilloso. Literalmente es una maravilla. Y no es una maravilla de la naturaleza. Es algo hecho por el hombre. Y no lo hicieron los extraterrestres. Los hicieron nuestros ancestros peruanos. ¿Ven? Y es maravilloso. Otra obra descomunal del hombre es, ¿no?, la muralla china. Mis ancestros. Tengo doble yo ahí. Y la muralla china es tan gigantesca que tú puedes verlo desde el espacio. Desde el espacio tú puedes ver la muralla china. Y mientras más grande es la obra humana, más gente va a requerir, ¿sí? Más gente va a requerir y más años tomará. ¿Sí? Más gente va a requerir, más años
tomará. Toda obra gigantesca del hombre, toda obra de arte, toma tiempo y tiene consecuencias, como la casi ceguera de este pintor que les menciono. Sí. Otra obra de arte es la Novena Sinfonía. Tan, 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 tan. ¿No? Tan, 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 tan. O si la tienen por ahí, chicos, me ayudarían. Pero lo que me impresiona de esta sinfonía es que cuando Beethoven la hizo, estaba casi completamente sordo. Y uno dice, ¿cómo es posible que esta obra maestra impresionante, te imaginas cuando fue presentada por primera vez, ya Beethoven estaba sordo? Y sordo presentó la Novena Sinfonía. Es como un pintor pintando algo ciego. Y el hombre es capaz de hacer esos prodigios. La música estaba dentro de él. La música estaba dentro de él. ¿Ven? El hombre puede hacer obras impresionantes. Dios hace obras grandiosas. Dios no solamente puede hacer murallas, Él puede hacer de montañas, como la cordillera de los Andes, ¿verdad? Puede hacer obras maravillosas. Hace poco, no sé cuántos se enteraron, hubo un fenómeno atmosférico donde las auroras boreales, ¿cuántos gustarían ver auroras boreales? A mí me encantaría, ¿no? Por lo menos los que vivimos acá en Lima, lo único que vemos es. Pero auroras boreales, cuando el cielo se pinta de colores, es maravilloso. Y dice que este fenómeno hizo que en muchas ciudades de Europa se vieran estas auroras boreales. Hace poco fue. Lo que pasa es que ahora tenemos tanta información que ya, ¿no?, se pierden grandes informaciones entre cosas absurdas a veces. Y esto es lo que Dios hace. Las maravillas de la creación de Dios. Por ejemplo, y esto es algo que no deja de asombrarme, cuando usted ve una estrella, ¿sí? Difícil en Lima, ¿no? Pero cuando usted ve una estrella, se alcanza a ver una estrella en Lima, la noche, debe saber usted que esa estrella que está mirando, no está mirando su presente. Usted está mirando el pasado. O sea, cuando usted mira el cielo, no mira el presente, mira el pasado. Mira algo que ocurrió hace cientos de miles de años. Porque esa luz que llega a sus ojos en forma de un centello resplandeciente, ¿sí?, viajó cientos o a veces millones de años, luz, para llegar a sus ojos. O sea, puede que esa estrella ya haya dejado de existir muchísimos años atrás y usted recién la ve. Se está mirando y la estrella, qué linda. No, ya no está, no existe. Entonces por eso uno puede ver el pasado mirando el cielo, como si fuera el presente. Son las maravillas de Dios. ¿Cuál es la máxima maravilla de Dios? ¿Cuál es la obra más grande que Dios hizo? La obra más grande que Dios hizo, la hizo al final de su creación. Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre. Y tú eres más complejo que una galaxia. Tú eres más complejo que una galaxia. Dentro de ti hay sistemas muy complejos para que tú funciones. Eres una maravilla. O sea, si alguien tontamente se atreve a negar la existencia de un creador, primero que te explique cómo funciona el cuerpo humano. Tendría algo de autoridad. Porque ¿con qué autoridad puede negar la existencia de Dios si ni siquiera puede explicar su creación o la creación? No tiene ni una autoridad. Y que te explique cómo se hizo solo toda esa complejidad. Absurdo. Entonces, tú eres una maravilla de Dios.
Eres una persona extraordinariamente compleja y maravillosa. Amén. Y Dios es tu creador. Y nadie se creó a sí mismo. Nadie dijo, ok, voy a crearme, yo quiero nacer, por favor, me pone la lista de criaturas. Dios te dio existencia. Y esto significa que si Dios te dio existencia es porque Él tiene un plan contigo. Pensé que esto lo hacía emocionar. ¿Sabes por qué no te emociona? Porque estás todavía con ceguera en tu mente y en tu corazón. Y mi oración es que Dios pueda abrir tus ojos y saber que Dios no hace nada al azar. Dios no hace nada de forma casual. Todo lo que Dios hace, lo hace de forma intencional. Y te vuelvo a decir, si Dios te creó, si Dios te diseñó de manera tan compleja, es porque Él tiene un gran plan y propósito único e irrepetible contigo. No eres producto del azar. Tú eres una persona maravillosa, con tus virtudes y con tus defectos. Amén. Dios te ha hecho maravilloso. Pero hay algo más grande todavía que Dios hace, que digamos es la obra suprema de Dios. Pero esta obra suprema de Dios es algo que todavía Dios está haciendo en tu vida. Dios está formando algo en tu vida, que es lo más importante. En Filipenses capítulo 1 dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios, verso 3, siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión del Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Pablo rogaba con gozo, ¿no? Con alegría, con fe, con confianza. ¿Sí? Es un ruego peculiar. Yo no sabía que había ruegos con gozo. Yo pensaba que todos los ruegos eran lastimeros, ¿no? No, pero aquí Pablo rogaba con gozo, oraba con gozo. ¿Y por qué tenía una confianza? ¿Cuál era la confianza que tenía Pablo cuando oraba por los hermanos de Nan? Los filipenses. Dice, estando convencido de esto, estando persuadido de esto. Esa palabra persuadido es que fue persuadido, llegó a entender esto. Si hay algo que va a llegar un momento que tú vas a celebrar, es que vas a llegar a entender que Dios te creó, y vas a llegar a entender que Él te diseñó, y vas a llegar a entender que Él tiene un propósito para contigo. O sea, tú tienes que llegar a estar convencido, persuadido de que es así. Mientras tú te creas producto de la casualidad, mientras tú sencillamente te mires como producto del azar, tú no vas a poder ser persuadido de esto. No vas a poder atinarle a tu destino y a tu propósito. Y es lo peor que a uno le puede pasar: existir sin propósito. Por lo menos una planta no necesita descubrir su propósito. La planta existe y puede ser un ornamento hermoso para tu casa, tu jardín o tu sala. Pero nosotros que fuimos creados a imagen de Dios necesitamos saber nuestro propósito, conocer nuestro diseño. Porque no fuimos creados con un propósito ornamental. Tú no eres un ornamento. Aunque el mundo quiere que te veas solamente como un ornamento, ¿no? Algo bonito. No, tú no eres un ornamento, no eres un adorno. Tú eres algo más valioso que un adorno. ¿Cuántos me están siguiendo? Eres mucho más importante que ello. Y Pablo lo sabía. Y decía, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, hablando de, repito, obras maestras, ¿ven?, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay una obra que Dios se ha empeñado a hacer en tu vida.
Hay una obra grandiosa que Dios se ha empeñado en hacer de tu vida. No te limites. Tú no puedes considerar tu pasado para saber lo que Dios va a hacer contigo en el futuro. Dios es especialista en tomar la nada para hacer algo grande. Dios es especialista en tomar a nadie para ser alguien. Dice, lo que no es, lo débil, lo menospreciado, toma a Dios para avergonzar a los otros. ¿Sí? Tú no estás aquí por media circunstancia. Tú hoy has tenido una cita con tu Creador. Y los que están también conectados, ustedes también tienen una cita con su Creador, con su diseñador. Y Él está haciendo una obra maestra en tu vida. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano. Efesios 2, 8, 9. Otros dicen, porque somos obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para ustedes. Me encanta ese texto, lo debemos tener en la casa. Somos la obra maestra de Dios. Mi mensaje esta mañana se titula Lo que eres determina lo que harás. Lo que eres determina lo que harás. Pero tengo una buena noticia para ti. Tú no te haces a ti mismo. En cuanto al plan de Dios, tú puedes manufacturarte, tú puedes producirte, tú puedes autoinventarte. Los hombres hacen eso, tienen esa capacidad dada por Dios. Y eso que el hombre puede hacer, ¿no? Hay gente que hace su imagen. Hay expertos en crear la imagen personal. No estoy hablando de ello. Tiene un lugar. Tenemos la capacidad de la invención, que tenemos la capacidad creativa. Pero no estoy hablando de ello. Estoy hablando cuando Dios interviene en tu vida. O sea, si Dios puede, si el hombre humanamente hablando puede producirse a sí mismo, ¿cuánto más Dios puede producir en tu vida si dejas que Él te produzca? Si dejas que Él haga su obra. Pablo está diciendo, la obra, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, diga conmigo, buena obra. Buena obra. Fuerte, vamos, buena obra. Es una buena obra, una obra magistral, una obra grandiosa. ¿Qué era David? Antes de llegar a ser rey, era un pastor de ovejas. Él ni soñaba que una vez iba a ser rey de Israel, mucho menos matar gigantes. Un día simplemente se le enfrentó un oso y lo derrotó. Luego enfrentó un león y lo derrotó. Pero él no se imaginaba que eso era su entrenamiento para un día ser rey. Lo que hoy día tú ves como desafíos en tu vida. Ay, nací en una familia pobre. Nací en una familia disfuncional. Nací en un lugar con tantos desafíos. Déjame decirte que eso, el ámbito en el cual tú naciste, no determina quién eres, sino determina el tipo de entrenamiento que estás teniendo para la obra que Dios hará contigo. Es decir, si tú creciste entre limitaciones, si tú creciste entre adversidades, las adversidades y limitaciones no es otra cosa que la demostración del entrenamiento de Dios para tu vida. De los desafíos que vas a tener que enfrentar para lo que Dios tiene para ti. Usted hoy día llega, décadas después del inicio de esta iglesia, y tenemos todo lo que ves, pero en el inicio no fue así. Cuando iniciamos la obra, mi esposa y yo, no teníamos ningún ministerio que nos apoyara. El nombre de Nuevo Amanecer para Naciones no lo conocía nadie. No teníamos experiencia.
No teníamos para alquilar sino una sala pequeña en una casa, con 6, 7 bancas. No teníamos experiencia, no teníamos nombre, no teníamos reputación, no teníamos casi nada. Todo era un gran sueño, un gran desafío. Siempre fueron desafíos, siempre. Siempre fueron desafíos. Pero los desafíos anuncian tu entrenamiento, no tu limitación. Los desafíos que tienes en la vida son tu entrenamiento. Ahora, pero hay un patrón de Dios. ¿Cuántos han orado alguna vez diciendo, Dios, quiero que me uses? ¿Sí? ¿Cuántos han orado? Dios mío, úsame, úsame. Los demás, está bien. Ven. A veces es mejor no orar que Dios te use, porque igualito Dios te va a usar. Pero una cosa es ser usado conscientemente y otra cosa es ser usado de forma inconsciente, de casualidad. Pero a lo que voy, hay un patrón de Dios para que Dios te use. Porque Dios no es un Dios descuidado. Y el patrón de Dios para que Dios use tu vida, el patrón de Dios es primero Dios te prepara y luego Dios te usa. Primero Él te prepara y luego Él te usa. O sea, Dios no es un Dios descuidado. Yo no entendía mucho esa frase que escuché alguna vez. La preparación es la evidencia de que algo grande viene. Y no se refiere a la preparación académica. No. Ahora, sí hay que prepararnos académicamente. Yo creo en ello. Yo creo mucho en estudiar. Creo muchísimo en estudiar. Soy autodidacta. Pero esa frase que dice, la preparación es la evidencia de que algo grande viene, se refiere a las situaciones y adversidades que se te van a presentar, que tú vas a tener que enfrentar y tú que vas a tener que vencer. Y todo aquello que tú venzas no es más que la preparación para lo que Dios luego hará contigo, porque las adversidades forjarán en ti un tipo de persona que te capacitará para poder lograr hacer lo que Dios quiere hacer por medio de ti. David, para llegar a ser rey de Israel, tuvo que enfrentar la persecución. David tuvo que enfrentar al oso y al león. Tuvo que enfrentar el destierro. Y cuando él enfrentó todo ello, David pudo haberse quejado y pudo haber dicho, Dios, pero ¿por qué me pasan estas injusticias a mí? ¿Por qué tengo que pasar estas adversidades, Dios? ¿Por qué me tiene que perseguir mi rey? Pero David llegó a saber que todo lo que estaba pasando era su preparación para cuando iba a reinar. Porque el patrón de Dios es, Dios primero te prepara y luego te usa. Entonces, cuando tú enfrentes adversidades, cuando tú enfrentes pruebas, no digas, Señor, ¿por qué? Sino digas, Señor, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer con mi vida, Dios? ¿Cómo me vas a posicionar? ¿Qué es lo que tú estás trabajando dentro de mí? ¿Qué es lo que tú estás puliendo dentro de mí? Que no lo entiendo y no tienes que entenderlo. Porque el vaso de barro no le pregunta al alfarero, ¿no? ¿Por qué me tratas de esta manera? ¿Por qué me estás cortando aquí? ¿Por qué me has metido al horno? ¿Por qué me tienes aquí en el stand abandonado? Porque el maestro alfarero sabe el momento de usar a ese vaso de barro. Entonces, el patrón de Dios es este. Pablo sabía de esto. Y por eso Pablo dice, yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, no fue iniciativa nuestra, es iniciativa de Dios. Y esto es bueno porque podés descansar en el hecho de que Dios es bueno.
Y a medida que tú caminas con Dios, te vas a dar cuenta que Él te ama profundamente, aunque a veces no lo parezca. A veces más pareciera que te odiara. Te odiara, Señor. ¿Tú realmente? ¿Ese es amor? ¿Ese es amor, Dios? Pero debes saber que existe un enemigo, alguien que te odia, ¿verdad? Y que no es Dios realmente. Vamos ahora a un texto muy revelador y está en Romanos 8. Romanos capítulo 8. Dice así la palabra de Dios. Verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios esta mañana? ¿Seguro? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y uno dice, pero me botaron del trabajo, pastor. Pero nos vino el COVID, pastor. Pero quebró mi empresa, pastor. Para comenzar, si tú amas a Dios, la garantía de que amas a Dios es que tú amas la palabra de Dios. Ahora, esto no es una promesa. Escuche esto, no confunda. Quiero tenerme un rato acá. Esto no es una promesa. No es, si tú amas a Dios, todas las cosas te van a venir para bien. Alguien, y respeto a quienes creen en ello. Yo escuché un post hace poco de una pareja impresionante, lindos ellos, pero interpretaban de ello. No, sí, es que si tú amas a Dios, entonces las cosas te van a venir a bien. Es como una promesa condicional. O sea, ama a Dios, mientras tú amas a Dios, tú obedeces a Dios, las cosas te van a venir a bien. Y suena muy bien, parece una buena interpretación. Y es muy probable que sea también cierto. Pero Pablo no está dando una promesa. Pablo está garantizando algo. Él está diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas. Él está dando por sentado que tú amas a Dios. ¿Me explico? Dice la palabra de Dios que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto conocemos los que son de Dios y los que no son de Dios. Todo aquel que no ama no ha conocido a Dios, pero el que ama sí ha conocido a Dios. Porque el amor que tú puedas tener a Dios es el amor que Dios puso en ti. Ese amor no es un amor que tú produces, es el amor que Dios produce en ti. Es muy diferente. O sea, tú amas a Dios porque fuiste amado por Él, naciste de Dios y Dios puso ese amor en ti. Entonces tú no tienes que decir, voy a amar a Dios, tengo que amar a Dios. No, te fluye porque tienes el amor de Dios. ¿Cuántos me están siguiendo? Es muy diferente. Entonces lo que Pablo está diciendo, los que aman a Dios, a todos aquellos que aman a Dios, en otras palabras, a todos aquellos que son hijos de Dios, porque si eres un hijo de Dios, amas a tu padre. ¿Qué hijo hay que no ama a su padre? Si tú eres un hijo, amas a Dios, y todas las cosas están dispuestas sabiendo los que aman a Dios. Pero entonces, ¿por qué me pasan a veces cosas tan duras y difíciles y a veces tan desgarradoras? ¿Por qué? Porque si tú eres un hijo de Dios, tu estándar de felicidad no es el estándar de felicidad de uno que no es hijo de Dios. ¿Amén? ¿Me explico? Yo suelo hacer algunas caminatas cuando hago ejercicio o hago caminatas y veo, ayer particularmente salí a hacer mi caminata y vi un montón de jóvenes en las calles, muchos jóvenes. Jóvenes y señoritas. Todos ellos, parece que había algo en el parque porque estaban con sus banderas multicolores ahí, del arco iris. Y déjame decirte que Dios es el autor de los arcoíris. Pero bueno,
Y me pareció... No puedo hacer esto. Tengo el micrófono aquí. Así que voy a tener que poner mi saquito otra vez, por amor a los que están ahora en la página de... Sí. Mientras... Por favor, me ayudas. Sigo. Entonces, yo pude ver a toda esa juventud vestida de forma díscola, estrambótica, señorita, jóvenes, tratando de hallar felicidad a su manera, tratando de hallar, encontrar algo de placer, ¿no? Pero no sé si de hecho te ha pasado a ti cuando ves estas cosas, estos acontecimientos de la gente. Tú dices, eso a mí no me llena. Esto a mí no me atrae. Y no que seas aburrido, todo lo contrario. No necesitas de esas cosas para ser feliz. No necesitas de la vanidad, no necesitas de la borrachera, no necesitas de la perdición. No necesitas, ¿por qué? Porque tienes otro ADN, tienes otra hechura, ¿verdad que sí? Tienes otras cosas, porque eres un hijo y eres una hija de Dios. Y el hecho de que tienes otros deseos muestran que eres un hijo. O sea, tú no tienes otros deseos para que te vuelvas hijo. No, por el hecho que ya tienes otros deseos instalados de Dios en ti, eso muestra que eres una hija y un hijo de Dios. Dale alabanza al Señor, amén. Eso muestra. Entonces, cuando Pablo dice, todas las cosas están dispuestas a bien de los que aman a Dios, está hablando a sus hijos, a los hijos de Dios, pero no está hablando de aquellas cosas que el mundo comúnmente llama bueno. Porque es más, la Biblia dice, de aquellos que no conocen al Señor aún, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Es más, este texto no acaba ahí, dice... Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, por si acaso, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, ese ayudan a bien está en relación a su llamado, a su propósito, a bien del propósito que Dios designó para tu vida. Todo lo que pase, estará dispuesto para el propósito que Dios tiene para ti. David, Dios lo creó porque Dios en sus planes lo iba a colocar como rey de Israel. Dios creó a Moisés porque en sus planes lo creó para ser el libertador de Israel, de Egipto. ¿Me entiendes? Dios primero tiene el diseño y el plan y Dios luego crea a la persona. Pero antes de posicionarlo, Dios primero lo prepara. Los tiempos de adversidad, los tiempos del anonimato, los tiempos de dificultad son los tiempos de preparación. Y en el momento adecuado, Dios puso a David en el trono. Y siempre los propósitos de Dios superan cualquier sueño o expectativa que tú de forma natural pudiste tener. Y eso es maravilloso. En la cumbre tuvimos la charla de Erwin McManus. Erwin McManus es un pastor en Los Ángeles, ¿verdad? Hollywood. De una iglesia allí a pocas cuadras de Hollywood. Pudimos visitar la iglesia, muchos artistas allí. Pero él no es norteamericano. Bueno, ya tiene la cultura norteamericana, pero él fue llevado de El Salvador a los Estados Unidos y su familia fue disfuncional y tuvo muchas adversidades. Y cuando era niño, su familia pensaba que tenía problemas mentales y lo llevaron a psiquiatra y él tenía muchas carencias, al punto de que reprobaba en los cursos, no daban nada por él. Pero Dios tenía otros planes con él. Había genialidad en su vida. Había algo que Dios ya había depositado en él. Y mientras nadie daba nada por él,
Dios dio a su Hijo por él. No solamente para salvarlo, redimirlo, sino darle un sentido a su vida. Y hoy día, Erwin Mamanos, como muchos saben, es coach, asesor, consultor, mentor de gente encumbrada, multimillonarios, de compañías importantes lo llaman para asesorías. Cuando antes nadie daba nada por él. Y ayer mientras estaba él exponiendo, después de su exposición, entró Pastor Robert y Pastor Robert comentaba, me hace recordar de mí. Porque lo mismo decían de mí, yo vengo de una familia funcional, no conocía a mi padre. Y cuando luego yo quise estudiar algo, fui al seminario, porque en el